Bien, amigos, continuamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre y comentando los ofrecimientos del gobierno en materia de gas, en materia de beneficios para la Macrosur que no se han dado, que todo ha sido consecuencia de decisiones políticas y finalmente una palabrita bien criolla, bien peruana, mecidas, mecidas y más mecidas. Dicho sea de paso, me parece que ha salido, me voy a salir un ratito el tema, Aurelio, ha salido una nueva norma sobre el famoso bono del chatarrero, ¿no es cierto? Que creo que es la cuarta vez, el cuarto año, que en épocas de Navidad, de Año Nuevo, se vuelve a hablar del famoso bono del chatarrero. Estamos en el cuarto año y hasta el momento no hay nada del bono del chatarrero. Entonces, la mecida ya se ha vuelto pues un deporte nacional y que parece que a muchos peruanos les gusta jugar a ese deporte, ¿no? Parece que sí, Ricardo. Entonces... No, y creo que tú has sintetizado con la palabra mecida, ¿no? Y yo diría más, es un deporte de la actual administración más que, digamos, de todos, ¿no? Porque al final, bueno, una que otra vez de repente también... Pero mi comentario va en el sentido de que da la impresión de que fuese un juego en el que también se involucra a la gente, porque no se toman acciones pues concretas. Mira, el presidente, y acá no estoy acusando ni mucho menos, pero digamos estoy esperanzando en que va a cumplir su palabra también. El recién electo presidente del gobierno regional del Cusco, el señor Acurio, anunció que con relación al tema del gas y las reivindicaciones del Cusco y de la Macrosur, él desde el primer día de asumir su función como presidente empezaría a tomar acciones, iniciativas. Ojalá pues que así sea y que no caigamos también con él, y acá venía mi comentario, a ese juego de la mecida que viene del gobierno nacional al gobierno regional, al público, a la provincia, al municipio. Bueno, tenemos la esperanza, Ricardo, que el 1 de enero o el 2 de enero en que asuma esta nueva o estas nuevas autoridades, pues justamente lleven adelante lo que al pueblo le ofrecieron antes de las elecciones, ¿no es cierto? Entonces esperemos que esto se materialice y creo que el electo presidente regional del Cusco justamente lo que ofreció era el asunto este de camisea. Vamos a ver. Es probable, ¿no? Entonces, como dicen, ver para creer. Ahora, con relación al otro tema que tú señalabas del bono del chatarreo, bueno, efectivamente, esa es otra mecida más. Esta es la cuarta Navidad. Yo pensé equivocarme cuando sarcásticamente quizá en algún momento esto fue la segunda Navidad, señalaba, ojalá que no vayamos a la cuarta y última. Pero parece que efectivamente hemos llegado a la cuarta y última de este gobierno. Y al final, 0 balas, 0 puntos. No hay un solo vehículo chatarreado hasta la fecha, pero sí se ha ofrecido hace 4 Navidades. Y lo que es más, para este año, a principios de año, se ofreció, y eso estaba incluido en el presupuesto, $50 millones para iniciar este programa. ¿Qué cosa es el chatarreo? Sustituir todo esa chatarra vehicular que tenemos, porque recordemos que nosotros en este momento somos el cementerio vehicular en las Américas, a excepción de Cuba, pero ya comprendemos que el caso de Cuba es totalmente distinto, ¿no? En todos los otros países, ninguno de nuestros vecinos tiene el cementerio que tenemos nosotros vehicular, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? Una de las finalidades de ese programa de chatarreo era precisamente sustituir, reemplazar todos esos vehículos no usados y que sean a gas natural. Total que no hemos hecho absolutamente nada. Un solo vehículo se ha podido chatarrear hasta el día de hoy. 4 años. Y nos vamos para el quinto y último, que ya sabemos casi cuánto le falta a este gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Hoy ha salido una norma en la cual nuevamente se hace un poco de tiempo, dice... la parte del chatarreo será asignada al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Eso ya lo sabíamos. Que la modalidad es cómo se podrá hacer. Oiga, todos los detalles ya salieron, ya se sabe quiénes lo van a implementar, etcétera. Todos esos detalles los conocemos hace 3 años. Y sin embargo ahora una pequeña mecida, ¿no?, para que la gente se distraiga un poco, entonces hoy ha salido esa norma. Entonces esa es otra forma, digamos, que no debieran las próximas autoridades que van a ser elegidas, por eso es justamente a nuestros conciudadanos, a nuestros paisanos, tratar de señalarles, oiga, no se dejen engañar, no se dejen mecer, ¿no es cierto? Entonces que si es posible que firmen, ¿no es cierto?, de tal manera que después se les pueda exigir, y no en la forma como por ejemplo en este momento, hablando del chatarreo, ¿no es cierto?, para justamente utilizar el gas natural. Entonces, ¿qué ha sucedido? Este gobierno se ha preocupado más por la exportación y no por la masificación del gas. Esta es una demostración. Esta es una clarísima demostración, ¿no es cierto? Poco o nulo interés, y acá contesto también varios correos de muchos amigos que me han escrito sobre el tema y que me dicen, Aurelio, pero si hay ya una política de, digamos, de masificación del consumo de gas a nivel doméstico. Entonces yo le digo, señores, solamente tenemos 25.000 conexiones domiciliarias en Lima, que es el gran mercado. La ciudad de Bogotá tiene entre 2 y 3 millones de conexiones domiciliarias de gas. Finalmente, por lo que tú acabas de decir,
si hubiese realmente una voluntad de masificar el consumo de gas natural a nivel vehicular, no estarían meciéndonos pues desde hace 4 años. 1 año se entiende, 2 pasan, pero ya 3, 4. Claro, Dios mío. Vamos para el quinto. Vamos para el quinto. Entonces, No, y lo que es peor, lo que sí, cómo es que este y el anterior gobierno, cómo se han preocupado, se han desvivido, han hecho todo lo indecible para precisamente iniciar la exportación, y lo están en este momento haciendo a precios depredatorios. Pero eso para la exportación, pero para el mercado interno, 0 balas, 0 puntos, más bien palo. El asunto este que tú señalabas respecto a Bogotá, respecto a Lima. Nosotros efectivamente estamos entre 25 y 26 mil, ojo, conexiones efectivas. Entonces, lo que se estima con la masificación, entre comillas, es llegar en los próximos 5 años a 125. como gran. Es decir, en el caso de Colombia, si Bogotá es lo que tú señalabas, las cifras, todo Colombia tiene en este momento más de 5.600.000 conexiones. 5.600.000 conexiones. Es decir, nosotros al paso de Tortuga, la Tortuga creo que es más veloz, pero al paso que vamos, seguramente, no sé, decíamos, en 1000 años o en 1200 años quizás, ¿no es cierto? Entonces llegaremos a las cifras colombianas. ¿Eso es justo? Mientras tanto acá continuamos exportando, ¿no es cierto? No se oye padre, seguimos exportando, pero lo que es peor, y a precios depredatorios. ¿Dónde está esa masificación? Esa es otra mesida más, ¿no es cierto?, a la cual justamente nos han tenido acostumbrados. Realmente es preocupante y un poco, digamos, no solamente preocupante, sino decepcionante sería la palabra, ¿no es cierto?, porque al final, ¿de qué sirve ese descubrimiento de Camisea? Tantas expectativas se generaron en Camisea, y en este momento esa masificación, entre comillas, ¿qué masificación? Es una desmasificación en todo caso. No se ha producido simplemente. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades, a diferencia de Colombia, donde empresarios y el gobierno, ¿no es cierto?, han pasado gobiernos y ellos han mantenido una política priorizando su mercado interno. Han sido de derecha, centro izquierda, todos, hasta el día de hoy, han continuado esa política de masificación del gas, pero ojo, como política de Estado. O sea, los empresarios han ayudado a ello. Acá, ni los empresarios, ni el Estado, menos por supuesto, se han preocupado de ello. Para ellos, la obsesión ha sido y sigue siendo la exportación. ¿Es justo eso, Ricardo? No, no es justo, Aurelio. Yo añadiría también, lamentablemente, que muchos dirigentes y presidentes de gobiernos regionales también tienen responsabilidad en esto. El tema es demasiado técnico, Aurelio, también. El tema es bien técnico. Es complicado que la gente lo entienda, lo analice, lo estudie, pero hay que seguir insistiendo para abrir los ojos, digamos, de la gente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, me salgo 3 minutos del tema también, otra cosa que me preguntan, por ejemplo, ¿no?, si somos autosuficientes o no en GLP. Entonces yo les contesté que sí, que sí éramos país desde hace creo que 3 o 4 años autosuficientes en GLP, que es gas licuado de petróleo, no es el gas natural. No, es el gas doméstico, el gas de los cilindros. El gas de los Eso cilindros. Justo gracias a Camisea, bueno, en este caso, efectivamente, gracias a Camisea, somos en este momento autosuficientes y lo que es más, ligeramente, ¿no es cierto?, en algo somos inclusive excedentarios, estamos exportando, ¿no? Pero, si bien es cierto, eso es en cuanto a volumen se refiere, sin embargo, lo penoso es que se nos vende a precios, ¿no es cierto?, a precios internacionales, inclusive más arriba, ligeramente más caros que en el mercado internacional. Quillabamba lo estaban vendiendo 60 soles. Quillabamba, la zona donde se... Así, todo el mundo se pregunta, en la época del doctor Toledo, en su momento ofrecieron que el balón de gas estaría costando 15 soles. ¿Alguna vez ustedes, ¿no es cierto?, televidentes, han tenido un balón a 15 soles? Jamás, ¿no es cierto? Al contrario, dándole todas las facilidades al GLP en el caso que no se los ha dado a todos los otros combustibles, tan solamente en el GLP, no tiene impuesto selectivo al consumo, ojo, no tiene impuesto al rodaje, es decir, se lo ha exonerado de todo ello para que precisamente ayudase a bajar. Al final estamos viendo que lejos de bajar, más bien al contrario, porque recordemos que el sol, ¿no es cierto?, es una moneda fuerte con relación al dólar. Entonces, más bien al contrario, debió bajar. No ha ocurrido eso. Entonces,
llama la atención y dice, oye, entonces, ¿de qué nos ha servido Camisea? ¿Qué nos interesa al final, oye, si somos autosuficientes? Lo que nos interesa es cuáles son los precios, Ricardo, ¿no es cierto? O sea, somos autosuficientes, es decir, para tener un cartelito que somos autosuficientes. ¿Y eso en qué beneficia al consumidor? Que seamos autosuficientes. Si están vendiéndonos al mismo precio que, ¿no es cierto?, lo compraría el consumidor local, que importarlo. O sea, ¿qué sentido tiene? Y dicho sea de paso, otra preguntita. Por ejemplo, tengo entendido que hubo una época, me hacen señas, pero voy a hacerte la pregunta, y para ir al siguiente segmento. Tengo entendido que una época exportamos GLP a Bolivia, si no me equivoco, porque Bolivia no tenía cómo procesar el gas natural en GLP, y exportábamos, y empezó a haber un contrabando de Bolivia, de nuestro propio gas, que regresaba al Perú, que lo compraban de contrabando en Puno a menos precio. ¿Eso realmente pasó? Bueno, pasó en ese y en el sentido inverso, porque antes, digamos, de lo de Camisea, venía más bien de Bolivia, ¿no? Entonces, pero lo podemos comentar. Lo comentamos en el siguiente segmento. Gracias, Aurelio. Regresamos.